mejor waifu cabello negro. Resultados de la jornada 2 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Akame versus Chi-Chi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Akame. El segundo enfrentamiento fue entre Chou Kokomi versus Susune Horikita. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Chou Kokomi. El tercer enfrentamiento fue entre Mikase Ackerman versus Mitsuha Miyamoto. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mikase Ackerman. El cuarto enfrentamiento fue entre Mikoyo Tsuya versus Akeno Himehima. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Akeno Himehima. El quinto enfrentamiento fue entre Kurumito Kisaki versus Reele Mayer. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kurumito Kisaki. El sexto enfrentamiento fue entre Misaki Ayusawa versus Ana Yamada. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ana Yamada. El séptimo enfrentamiento fue entre Nico Robin versus Secret Swallowtail. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Nico Robin. El octavo enfrentamiento fue entre Yuki Suou versus Yumeko Habami. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yuki Suou. El noveno enfrentamiento fue entre Yor Forger versus Tamaki Kotatsu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yor Forger. El décimo enfrentamiento fue entre Rin Tosaka versus Yuki Najime Raji. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Rin Tosaka. El 11º enfrentamiento fue entre Albedo versus Videl. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Albedo. El 12º enfrentamiento fue entre Gestia versus Momo Yao Yoros. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Gestia. El 13º enfrentamiento fue entre Mai Sakurajima versus Kagome Higurashi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mai Sakurajima. El 14º enfrentamiento fue entre Yuki no Chita versus Boa Hankai. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yuki no Chita. El 15º enfrentamiento fue entre Kaguyachi no Miya versus Rukia Kuchiki. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kaguyachi no Miya. Y el 16º enfrentamiento fue entre Nezuko Kamado versus Tsuyuri Kanao. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Nezuko Kamado. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En la noche oscura mi waifu brilla, su cabello negro como la luna destila. Cautivado por su esencia siempre me empodera, en este espacio nocturno nuestra conexión sincera.